Vamos a conversar a esta hora con el candidato presidencial por el Frente Amplio, Marco Arana. Ya lo tenemos enlazado con nosotros vía Zoom. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted, que puedan estar bien de salud junto a todo su equipo y a quienes ven UCI Noticias. Muchas gracias, gracias a Dios, sí. Y eso es lo más importante ahora, ¿no? Contar con salud. Y justamente quiero empezar esta entrevista recurriendo a uno de sus últimos tweets, luego de que se anunciara que la cuarentena se iba a ampliar por 14 días más. Voy a leerlo para no decir cosas que no ha expresado usted en sus redes sociales. Ha dicho: sin congelamiento de deudas, con tasas bancarias usureras, sin pagos diferidos de 2 o 3 meses de servicios de agua, luz o alquileres, sin bonos oportunos, más falta de distribución gratuita de oxígeno, sigue desnudando el cruel sistema. Bueno, usted, al igual que otros candidatos a la presidencia, vienen cuestionando la gestión del presidente Sagasti ante esta pandemia. Yo le quiero preguntar, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Cómo hubiese garantizado el oxígeno gratuito, los bonos, un mejor sistema hospitalario, el problema de la salud pública, que no es algo de este gobierno, sino de muchos años atrás? ¿Cómo hubiera enfrentado usted una crisis como esta, la que estamos viviendo, y que de ser gobierno en julio, pues tendría también que asumir las riendas de esta batalla? Bueno, lo habríamos enfrentado en primer lugar resolviendo el gravísimo problema que ni Vizcarra ni el gobierno del Partido Morado quisieron resolver ni atender, contratando a personal médico y enfermeras en los centros de salud primarios. No nos olvidemos que hay cerca de 5.000 centros de salud en el Perú que solo tienen auxiliar de salud, no tienen médicos y enfermeras. Y entonces la labor de promoción, de prevención e incluso de contención de la salud ha sido olvidada completamente. En segundo lugar, creemos que es muy importante el tema de las plantas de oxígeno. Uno podría decir en abril no se podía prever, pero en mayo sabíamos que ese era un principal problema. Y si la Sociedad Nacional de Industrias o por compra en el exterior se podían colocar fábricas de oxígeno en todos los hospitales del Perú, debió hacerse, pero han pasado 11 meses, y hay hospitales que no han sido equipados con fábricas de oxígeno. En tercer lugar, era muy importante toda la labor comunicacional con la ciudadanía. No es posible que ahora tengamos incluso hasta más de 45% de la ciudadanía que, por ejemplo, piensa que las vacunas son fruto de una conspiración o que no se vacunarían cuando ni siquiera hay vacunas suficientes. Entonces, allí hay un tercer tema. Un cuarto tema, el acceso al agua, ¿no? En situación de emergencia sanitaria, en situación de cuarentena, el agua debía ser entregada a quienes no lo tienen de manera gratuita, ¿no? En cisternas, pero entregada de manera gratuita. Y el tema de la red primaria de salud, con la movilización de los agentes comunitarios de salud. Hay más de 30.000 agentes comunitarios de salud formalmente inscritos en el Ministerio de Salud. Se debía y podía usar esa capacidad para ayudar a resolver los temas de prevención. Sí, no se quiso hacer. Es más, lo hemos dicho, una sexta medida. Los estudiantes de últimos años de ciencias de la salud, con el apoyo ciertamente de equipos biomédicos, o incluso planteando que podía hacerse eso como serum, tenían que ser movilizados en todo el país. ¿Esas cosas se podían hacer? Sí. Y a nivel de regulación de precios de medicamentos, nosotros planteamos un proyecto de ley como bancada para que no hubiese especulación en los precios de los medicamentos como se ha hecho en el país, en un acto criminal. O el tema, por ejemplo, del acaparamiento y la especulación y la lucha contra ella. Se planteó proyectos de ley que venían incluso de la Defensoría del Pueblo, que Vizcarra observó, y que en este momento no se está cubriendo con la fiscalización y la mano dura y firme contra los que están especulando contra los medicamentos o los temas del oxígeno. Eso debía haber ocurrido y no se hizo. Es decir, medidas y propuestas había. Un gobierno Frente Amplio las había hecho sin duda.
Ahora, ¿por qué no las hizo entonces? Es la gran pregunta, ¿no? Y acá se tiran la pelota sobre si todo el problema de la falta de vacunas tiene que ver con Vizcarra, después se habla de la lentitud en el gobierno de Sagasti. Finalmente, desde su punto de vista, ¿quién ha tenido la responsabilidad en que las cosas no se desarrollen en el tiempo oportuno y ahora pues tengamos que lamentar tanta desgracia, ¿no? Porque si bien es cierto, están empezando a llegar las vacunas, pero siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, todavía hay más de 2.000 personas esperando una cama UCI, no hay oxígeno, se necesita de manera urgente y se están tomando acciones, pero insistimos, no las suficientes como para poder abastecer la demanda. El gobierno del Partido Morado tiene negligencia punible, porque uno puede entender que en abril o mayo, ¿no?, cuando la pandemia recién se iniciaba y muchos países incluso no sabían cómo manejar, uno puede entender que no se sabía. Pero, por ejemplo, que a estas alturas, después de 11 meses, no hay hospitales con plantas de oxígeno o que no haya habido una labor de implementación de los centros de salud primaria, es negligencia punible y debería ser sancionada. Pero la responsabilidad no es solo de la del gobierno Morado, también la fue en su momento de Vizcarra y también la ha sido de los gobiernos anteriores, porque tenemos una constitución, la Constitución del 93, que convirtió la salud en una mercancía. Y por eso, usted lo sabe, cuando el Frente Amplio planteaba, por ejemplo, el tema de apoyar la ley contra el acaparamiento y la especulación para que no se venda la citromicina 60, 80 soles cuando en general costaba 3 o 4 soles, o en el caso del oxígeno que llegó a costar hasta 10.000, 11.000 soles en Cajamarca o en Iquitos, esa situación tenía que ser respondida. ¿Pero qué nos respondieron desde el gobierno de Vizcarra? ¿Y qué han respondido los expertos que salen por los medios de comunicación? No se puede porque estamos en libre mercado. Las clínicas podían cobrar lo que querían por exámenes incluso gratuitos y no se las puede tocar porque estamos en libre mercado. No, señor. Aquí lo que había que hacer era privilegiar el bien común, el bien de la salud, que está por encima del bien privado en situaciones de emergencia. Y entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad no solamente de estos gobiernos, sino de quienes salen a lavarse las manos y ahora tenemos muchos candidatos diciendo, sí, podríamos cambiar la Constitución. Cuando, ojo, nosotros propusimos el 2018 que el referéndum de octubre fuera también para una nueva Constitución y para recuperar el derecho a la salud y la educación. Sí, sobre eso vamos a, de todos los que convirtieron en una mercancía. Sobre eso vamos a hablar en unos minutos porque es uno de sus planteamientos de campaña, ¿no? Un cambio de Constitución. Pero para ir cerrando este tema de las vacunas, en un eventual gobierno suyo, ¿usted va a continuar con el plan de vacunación del gobierno de Sagasti o piensa reestructurarlo? Nosotros lo que haríamos en realidad es ampliar la posibilidad de adquisición de vacunas. En segundo lugar, nosotros nos sumaríamos al pedido del presidente de la Organización Mundial de la Salud, del Papa Francisco, de los presidentes que en el Foro Económico de Davos han salido a decir, oigan a los laboratorios de las grandes naciones, liberen las patentes de las vacunas. No pueden convertir las vacunas en un negocio en el que no tiene dinero se muere. En principio, en términos, digamos, internacionales y como política general, nosotros plantearíamos la liberación de las patentes de vacunas. En segundo lugar, como ese es un tema de acción internacional y no depende del Perú, volver más eficaz la adquisición de vacunas que tengan la aprobación de organismos internacionales y de nuestras propias autoridades de salud para que, no importando el país del que venga, mire, en este momento hay vacunas que se están desarrollando en Rusia, en China, en Estados Unidos, y apoyaríamos ciertamente el esfuerzo peruano. No sé si usted, y sería bien interesante, tal vez es una primicia para su medio, pero sería bien interesante saber que ahora en la Universidad de San Marcos han iniciado ya el programa de pruebas de vacunas y con un conjunto de personas que se ofrezcan para hacerlo. Habría que apoyar a nuestros científicos y tecnólogos peruanos para que efectivamente también el Perú pueda avanzar y desarrollar sus propias vacunas. Ajá. Ok, bueno, vamos a pasar a otros temas, porque entre sus propuestas usted habla de un nuevo sistema pensionario, ¿no? A través de un sistema nacional público universal de pensiones. Incluso hace mención de un esquema de pensiones diferenciados. A ver, explíquenos un poco a quiénes beneficiaría y cómo es que gestionaría este nuevo sistema de pensiones que usted plantea de llegar al gobierno.
Uno de los temas perversos que tenemos nosotros en nuestro país es que a nuestros ancianos los abandonamos. Cuando están jóvenes, que trabajen. Cuando pasaron los 65 años, que se mueran, que salgan a vender chicles o quedan abandonados y aislados. Eso tiene que terminar. El debate actual sobre el tema de pensiones es un debate erróneo. Solo se está hablando de un tercio de peruanos que están formalizados, que han tenido trabajo de quinta categoría, y los demás fuera, votados. Tenemos el programa Pensión 65, pero que no atiende a un número suficiente de personas que no tuvieron trabajo de quinta categoría o trabajo formalizado. Y entonces lo que nosotros planteamos es que debería haber una pensión universal, es decir, ampliar Pensión 65, de tal manera que haya un ingreso de subsistencia. Pero a los que tienen, por ejemplo, trabajo formal de quinta categoría, de cuarta, de tercera, quinta categoría, en principio lo que nosotros proponemos es que el dinero de las AFPs pueda ir al Banco Central de Reserva hasta los 65 años para los que han aportado. Y a partir de los 65 años, cuando se jubile, hasta los 85 le devuelvan a razón de una parte, o esos 20 años que faltan, de lo que ahorró, de tal manera que lo que aportó le sirva. Y lo que nosotros planteamos es que para aquellos que no tienen trabajo formal, ¿no?, es importante que un porcentaje del IGB pueda, cada vez que consume, porque todos pagamos IGB, pueda ir a su cuenta. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que generar un sistema de inclusión financiera, es decir, a través del Banco de la Nación, todo peruano con DNI debe tener una cuenta de ahorros. A esa cuenta de ahorros, cada vez que uno compra esto y paga IGB, debería ir un porcentaje de ese IGB por determinar, 0.5%, por ejemplo, a su cuenta. Cuando ha terminado y ha cumplido los 65 años, si el fondo que tiene es un fondo que le permite pasar la línea de sobrevivencia, bien, si no se lo permite, el Estado lo tiene que complementar. Y entonces así aseguramos, uno, que los que tienen trabajo formal y han aportado toda su vida tienen una pensión digna. Así aseguramos que los que no tienen trabajo formal, en un proceso en el que progresivamente hay que ir formalizándolos, tengan un ingreso, pero que no nos pase actualmente lo que nos pasa. Decenas de miles de ancianos olvidados en la calle y abandonados, condenados a la soledad y a la muerte. Eso no puede ocurrir. Y justamente para ello y otros fines plantea pues un cambio de constitución, ¿no?, que según ha indicado va contra los derechos de los trabajadores. ¿Habla de un cambio a través de una asamblea constituyente o de nuevas reformas desde el Congreso? La Constitución ya está parchada de sobra, ¿no? Yo cuando me preguntan, oigan, ¿una reforma más? O sea, ya tiene más de 20 reformas. ¿Le van a hacer 20 reformas más? No, señor. Necesitamos una nueva Constitución por 3 razones muy elementales. Una primera, esa Constitución privatiza la salud y la educación. Esa Constitución lo que hace es permitir que las privatizaciones sean de tal manera que incluso si en algún momento bienes esenciales como el agua se pueden privatizar. Por eso que Vizcarra dejó el decreto legislativo 214 para privatizar el agua. Imagínese usted que quieren privatizar el agua. Eso tiene que estar prohibido en la Constitución. Para que podamos tener una economía y una sociedad en un país biodiverso que protege su medio ambiente, que no está destrozando la Amazonía, que no está destruyendo sus fuentes de agua, necesitamos una Constitución que constitucionalice los derechos de la naturaleza. Y en un país como el nuestro, que más del 30% de ciudadanía se reconocen aymaras, quechuas de pueblos amazónicos o ciudadanos afroperuanos, ellos tienen que tener su propia representación electoral en un país pluricultural y plurinacional. Esos 3 componentes fundamentales nos llevan al diseño de una nueva Constitución para respetar derechos, para cuidar la naturaleza y para evitar discriminaciones entre peruanos. Ok, ha quedado claro ese punto. Ahora, la preocupación de millones de peruanos es el tema del empleo. Son más de 2 millones de peruanos que se han quedado sin trabajo ahora por la pandemia y no sabe qué va a pasar. Todavía la situación es bastante incierta. Si bien es cierto, tenemos las vacunas, se está empezando la vacunación, pero hay 2 variantes que no sabemos cómo va a reaccionar frente a estas dosis. Entonces, ¿qué le diría usted al electorado que les pueda garantizar que en un eventual gobierno suyo va a generar oportunidades de empleo? Y eso no va a seguir siendo un problema del próximo gobierno. Creemos que es importante ir hacia un shock de inversiones público
y donde sea posible también con participación privada para las obras de agua y saneamiento. Cerca de 8 millones de peruanos no tienen agua potable, no tienen saneamiento, no tienen la bondad que tiene usted o que tengo yo, de que uno puede abrir su caño cada día y tomar agua o tomarse una ducha. Hay que construir la infraestructura de agua y saneamiento, y para eso lo que hay que hacer es generar empleo. Segundo lugar, viviendas populares. Usted como yo sabe, y muchísimos peruanos lo sabemos, que hay personas que no tienen una vivienda, o están en una vivienda alquilada o están en condiciones totalmente de hacinamiento. Para aquellos peruanos, que estamos hablando de decenas de miles de peruanos, hay que crear una vivienda, un programa de construcción masiva de viviendas populares y ecoeficientes. Es posible, se genera empleo, se genera ingresos y se incrementa el consumo. Y en tercer lugar, trabajo en infraestructura vial. Hay pueblos que no están conectados, faltan trochas, faltan asfalto, faltan carreteras, faltan puentes, falta pequeña infraestructura de riego para poder asegurar la alimentación. Allí se puede generar miles de puestos de trabajo, sí, se puede hacer, efectivamente. Y miles de puestos de trabajo también se pueden generar a través de la minería, ¿no? Y a usted se le conoce como uno de los principales líderes antimineros, pero ahora entre sus propuestas de campaña ha enfatizado en que se debería generar una nueva ley para la minería y crear nuevas reglas de juego, ha mencionado, ¿no? Entre el sector minero y el Estado. ¿Cómo sería esto? Bueno, hay hechos que repiten sin conocer, sin leer, y se hacen eco efectivamente de los ataques que yo he recibido sobre el tema de que no quiero la inversión minera. La inversión minera, lo hemos dicho siempre, es necesaria e importante en el país, pero se pueden hacer con las reglas que están haciendo, donde miles de peruanos que son contaminados por metales pesados, por plomo, por cadmio, por mercurio. Se puede seguir haciendo, destruyendo las fuentes naturales de agua. Se puede seguir haciendo actividad minera cuando tienen más del 70% de sus trabajadores terciarizados, sin derechos laborales fundamentales. No, nosotros lo que planteamos, y siempre lo hemos hecho, la actividad minera debe respetar planificación territorial, donde sí se puede hacer actividad minera, donde no se puede hacer actividad minera. Es más, yo mismo presenté y logramos la aprobación del proyecto de ley de protección de cabeceras de cuencas. De eso deberíamos estar hablando, porque si no se repite, ¿no? Antimineros, antimineros, y lo que no se quiere decir, lo que no se quiere ver, son los conflictos que genera la actividad minera, legal o ilegal, los graves problemas de contaminación que genera, y además los problemas de violaciones de derechos laborales de sus propios trabajadores. Encima, con temas de debilidad institucional, les ponen las multas ambientales, que son multas benignas, que luego no pagan, se zurran en el pago de multas. Quisieron desaparecer el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, cuando lo que tenemos que hacer es fortalecer la institucionalidad ambiental. Entonces, nosotros, ¿qué planteamos? Una actividad minera que efectivamente tenga nuevas reglas laborales, ambientales, de planificación, respetando la consulta previa, con una institucionalidad ambiental fuerte. Y entonces, ¿queremos hacer minería responsable como se hacen en algunos países europeos? Sí, los que cumplan las normas las seguirán haciendo. Los que no la cumplan, piñas, se cierran. Eso no es ser antiminero, eso es pedir que haya actividad económica minera que no dañe a la gente y que no dañe al país. Entonces, ¿Tía María va? Tía María es un proyecto que por su tecnología, por su ubicación, por falta de licencia social y por falta de planificación, no tiene condiciones para ir. Así que a la gente no se lo pueden imponer a patadas y a balazos, como lo han buscado hacer. No se puede imponer minería matando, eso no es minería responsable. O sea, no se puede hacer no va, ese tipo de minería cuando no se garantiza el respeto de las actividades agrarias. Eso es lo que pasa con Tía María. Hicieron un mamarracho de estudio de impacto ambiental. El proyecto minero va a hacer explosiones 16 horas diarias a 4 kilómetros con tajos abiertos del valle, de uno de los valles más productivos. Entonces, de lo que se trata es de respetar normas ambientales y respetar a la gente. Bueno,
quedó claro su punto en este tema. Vamos a otros temas de los que se comenta también últimamente, ¿no? Y existe la duda porque se lee incluso de los comentarios de muchas personas que todavía no saben por quién votar y que de alguna manera están tratando de informarse o investigar sobre los candidatos que ahora mismo están en carrera, ¿no? ¿De qué corriente es el Frente Amplio, señor Marco Arana? ¿Son un partido de izquierda o cómo es? Lo escuché hace algunos días decir en una entrevista que hay varias izquierdas. ¿Usted con cuál se identifica entonces? Nosotros somos una izquierda ecologista en lucha contra la corrupción de manera frontal. Somos una izquierda democrática, somos una izquierda derecha humanista, una izquierda que quiere que se respete el derecho a la educación y a la salud en un país libre de corrupción. Y entonces, ¿por qué nos decimos de izquierda? Por una razón fundamental. Quienes quieren que se mantenga la desigualdad, quienes defienden grandes intereses económicos, quienes siguen defendiendo las tasas usureras que cobran los bancos, quienes se olvidan de los derechos de los trabajadores son de derecha, ¿no? Nosotros no compartimos esa ideología. Quienes se han hecho de la vista gorda frente a los temas de corrupción y han permitido que tengamos privatizaciones de empresas públicas que luego han robado esos dineros son de derecha. Nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo. Pero creemos nosotros que hay que tener un claro despliegue contra la corrupción que ha afectado a gente de izquierda, de centro, de derecha. Creemos que hay que tener un compromiso claro por una sociedad y una economía ecologista que respete el medio ambiente y que respete la pluriculturalidad que tenemos en el país. Y eso nos diferencia de otras izquierdas, sin duda. Ok, señor Marco Arana, vamos concluyendo la entrevista, pero antes quería preguntarle qué opina usted de la exclusión de George Forsyth de esta campaña electoral. En una primera instancia, ¿no? Todavía él tiene algunos recursos que podrían salvarlo, pero así están las cosas con el señor George. ¿Qué opina? Bueno, que están usando argumentos como hacía Castañeda cuando se caían los puentes. Decía, no se cayó, no se desplomó, sino se desplomó, ¿no? Lo que están diciendo es que ocultaron información y dicen que han omitido información. Han ocultado información grave en relación a procesos judiciales, información grave a temas económicos y empresariales, y por eso el jurado especial. Ahora van a ir al jurado nacional. Claro. Vamos a ver allí qué pasa. Lo limpiarán y le cambiarán las reglas como lo han hecho para el señor Vizcarra. ¿Se salvará como Vizcarra? Este tema es un tema pendiente en el país. Hay que estar atentos. Sí. Bueno, y para ir concluyendo, un último mensaje. Hay un porcentaje importante de indecisos, de personas que todavía no saben por quién votar, y hay una desconfianza bastante fuerte entre el electorado acerca de los políticos, de los que están postulando y de los que ya son conocidos en el terreno de la política. ¿Qué le diría usted a los electores? ¿Por qué deberían darle su voto? En principio, porque nosotros no somos de los políticos que tenemos rabo de paja, ¿no? Denuncias, auspicios, financiamientos de grandes grupos de poder económico. No nos casamos con la corrupción. Nosotros llegamos al Congreso, conseguimos la ley de muerte civil de los corruptos. Necesitamos además la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Nosotros investigamos al señor Alarcón y encontramos los graves problemas de corrupción que tenía y me tocó a mí presidir esa comisión. Nosotros nos enfrentamos frontalmente contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de los Cuellos Blancos, del señor Chávarri y compañía. Nosotros presentamos la vacancia contra PK. Nosotros no nos casamos ni nos hicimos de la vista gorda contra las denuncias de corrupción del señor Vizcarra. Entonces, es importante que la ciudadanía, que en principio no cree en la mayor parte de partidos políticos o aún no definido su voto, en realidad no solamente esté atento al discurso de lo que dicen los políticos, sino que vea la práctica. Si necesitamos un Perú mejor, con cuidado del medio ambiente, con respeto de derechos laborales, con la recuperación del derecho a la salud y a la educación, y en un país libre de corrupción, que vean los discursos y la práctica y conozcan a los candidatos y voten informadamente, voten de manera responsable, y por eso los invitamos a votar por el Frente Amplio, marcando la flor de la cantuta, la flor nacional, el 11 de abril. ¿Le cree a las encuestas? Las encuestas están siempre manejadas, además, nosotros las retamos, las miramos, pero sabemos lo que ocurría. ¿Recuerda usted los diálogos de Lourdes Flores sobre, oye, habla con tal encuestadora para que arreglen las cifras? Por otro lado, esas mismas encuestas decían que el Frente Amplio no pasa a la Valle el 2016. Esas mismas encuestas decían que el Frente Amplio no pasa a la Valle el 2020. Se equivocaron, ¿no? Así que las tomamos como el negocio privado
de quienes indagan sobre las opciones de los electores, pero nosotros esperamos la decisión de la ciudadanía. Esa es la mejor respuesta. Perfecto. Bien, señor Marco Arana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y todos los éxitos en la campaña. Muchas gracias a ustedes por contribuir a una ciudadanía informada que se decida bien. Gracias.